Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Judas. Como introducción, hermanos, Judas tiene como propósito principal exhortar a los hermanos a que contengan su fe ardientemente, de acuerdo al versículo 3 de Judas, que ellos luchen por su fe, así como un atleta lucha para ganarle a su oponente. Y la razón principal de esta exhortación está en el versículo 4, y dice Judas que es porque hombres falsos, hombres impíos, se habían infiltrado dentro de las iglesias, hombres malos, hombres que iban a destruir a la iglesia, y es por eso que Judas anima al creyente a contender su fe ardientemente. Y a partir del versículo 5, hermanos, hasta el versículo 16, Judas presenta varias características y ejemplos de los falsos maestros, de estos apóstatas que han estado desde tiempos antiguos queriendo desviar a los hijos de Dios del camino. Y hoy, hermanos, vamos a continuar con 3 ejemplos más de la apostasía en la historia bíblica y más características de estos falsos maestros que Judas nos va a presentar. Si me acompañas, por favor, a la carta de Judas, capítulo 1, versículos 11 al 13, son los versículos que vamos a estudiar. Judas 1, versículo 11 al 13, dice así el versículo 11 de Judas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vean, hermanos, empieza Judas en el versículo 11 diciendo, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Judas comienza con un ayo. ¡Ay de ellos! Refiriéndose al juicio de Dios. ¡Ay de ellos! ¿Por qué? Porque han seguido, el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¡Ay de ellos! Judas, del versículo 5 al versículo 7, nos presentó 3 juicios históricos refiriéndose a Israel, los ángeles y a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y ahora, hermanos, va a mencionar Judas 3 ejemplos más de apostasía en la historia del Antiguo Testamento, refiriéndose a Caín, a Balaam y a Coré. Estos 3 hombres son modelos de apóstatas en tiempo de Judas. Siguen el camino de Caín, se lanzan al error de Balaam y perecen en la rebelión de Coré. Pero vamos a ver el primero, hermanos, que menciona Judas, que es Caín. Analicemos un poco a Caín. Si me acompañas a Génesis 4, donde se encuentra la historia de Caín, Génesis 4, versículo 1 al 8. Génesis 4, versículo 1 al 8, dice así el texto. En Génesis 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí vemos, hermanos, el primer nacimiento en el mundo. Versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de la más gorda de ellas,
y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué has decaído, tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí está, hermanos, esta pequeña historia de Caín. Aquí tenemos a dos adoradores, uno obediente que era Abel y el otro desobediente que era Caín. Caín, hermanos, quería adorar a Dios con sus propias condiciones, pero el Señor requería un sacrificio como ofrenda, pero ese sacrificio tenía que ser de un animal. El relato nos dice que Dios se agradó más de la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se agradó más de Abel que de Caín? Bueno, porque Dios ya había establecido cómo se debería de presentar estos sacrificios. Caín no estaba interesado en lo que Dios quería. Caín estaba interesado en su forma de adorar, en su propio sacrificio. Caín inventó su propia adoración. Él rechazó la voluntad de Dios y siguió con sus deseos, pensando que Dios lo iba a aceptar, hermano. También Caín tenía su propia idea, oponiéndose a la palabra de Dios. Él fue desobediente, hermanos. Tú quizás te vas a preguntar, ¿Dios es muy estricto? Y la respuesta, hermanos, es sí, Dios es estricto. Y cualquier falta a su mandato se convierte en pecado. Y eso nos hace dignos a la condenación eterna. Recuerda, hermano, que la paga del pecado es muerte. Nosotros no podemos jugar con Dios. No podemos hacer lo que nosotros queremos pensando de alguna manera que Dios lo va a aceptar. No, hermanos. Este fue el problema de Caín. Caín tenía sus ideas propias, sus propios propósitos. Pero nota, hermano, cómo Caín se enoja porque Dios no acepta su ofrenda. Este enojo termina ¿cómo? Con el homicidio de su propio hermano. Sin duda, el pecado ya lo había dominado. La blasfemia en él se hizo presente. ¿Cómo? Estableciendo sus propias ideas para adorar a Dios. Él rechazó a Dios, él rechazó lo que quería Dios y Caín hizo lo que él pensaba que era bueno. Esto, hermano, es lo que hacen los hombres, seguir con sus propias ideas. El hombre es capaz de inventar formas para acercarse a Dios. El hombre es capaz de hacer cualquier cosa para acercarse a Dios. Lo malo es que no se hace como Dios quiere que se haga. Y vean, hermanos, hay otro pasaje bíblico que nos habla de Abel y de Caín. Si me acompañas rápidamente a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 4. Hebreos 11, versículo 4, que dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel demostró ser justo, ¿por qué, hermanos? Por su obediencia a Dios. Por su obediencia a Dios. Caín es el prototipo de un apóstata. Alguien que conoce la verdad, alguien que conoce la voluntad de Dios, que conoce lo que Dios demanda, sin embargo, le da la espalda a Dios y hace su propia voluntad, hermanos. Caín se enoja con su hermano, quien es justo, ¿y qué hace? Lo asesina. Lo asesina. Pero sabes, hermano, que los apóstatas no se sienten cómodos
con la verdad. Para nada se sienten cómodos con la verdad. Ellos se oponen a quien enseña verdaderamente la palabra de Dios. Ellos siguen los pasos de Caín, como lo enseña Judas. Caín termina de una forma muy trágica, hermanos. Él es echado del jardín y él empieza a vivir el resto de su vida con miedo porque alguien lo podía matar. Y claro, hermanos, que lo más trágico que nos puede pasar a cualquier humano es estar fuera de la presencia de Dios, fuera de sus bendiciones. Y lo malo para Caín era que en este tiempo se vivían muchísimos años de vida. Y todos esos años de vida que iba a tener Caín iban a ser fuera de la presencia de Dios. Los apóstatas modernos siguen el camino de Caín. Inventan su propio cristianismo. Se oponen a la verdad de la revelación de la palabra de Dios. Y son hostiles a quien predica, a quien enseña verdaderamente la palabra de Dios. Así son los falsos maestros. Así son como estos, como Caín, que niegan a Dios cuando aún lo conocen. Y Judas, hermanos, en el versículo 11, da otro ejemplo de apóstatas. Y este ejemplo es Balaam. Dice Judas 11, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Quién es Balaam, hermanos? Bueno, Balaam era un profeta mercenario, por así decirlo. ¿Por qué? Porque él profetizaba por pago, por dinero. Quien más le pagara, él le iba a dar una profecía. Su interés de Balaam estaba en el lucro, en el dinero que recibía por las profecías que daba. Esto es lo que los falsos maestros hoy en día hacen. Viven y predican no por el amor de Dios, no por el amor a la iglesia, sino por el lucro, por el dinero que reciben. Y desgraciadamente, hermanos, hay mucha gente que les da dinero y que les da posesiones y obviamente estos hombres viven de eso y se hacen muy ricos, muy ricos. Y fíjense, hermanos, Pablo le habla a Timoteo acerca de estos hombres, de cómo eran estos hombres. Si me acompañas a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Primera de Timoteo 6, 5. Primera de Timoteo 6, 5. Dice así el versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Versículo 9, ahí mismo, 1 Timoteo 6, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así era Balaam, un tipo que vivía del dinero que recibía. Él no era un verdadero profeta de Dios. La historia de Balaam, hermanos, nosotros la podemos leer en Números 22, Números 23, Números 24 y Números 31. Ahí podemos ver de una manera completa la historia de Balaam. Pero como ya lo dijimos, hermanos, él se ofrecía a quien más pagara. ¿Para qué? Pues para profetizarles. Y hablándoles un poco del contexto de este hombre, si tú has leído la historia, hermanos, sabrás que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y después llegaron a mirar nada más las fronteras de Canaán. Y el pueblo de Israel se quedó por poco tiempo sin entrar a esa tierra prometida. Entonces, como estos hombres estaban en las fronteras, había un rey llamado Balac. Este era el rey de la tribu de Moab o de la nación de Moab, el rey Balac. Y él vivía dentro de la ciudad de Canaán. Obviamente este rey le ofreció
dinero a Balaam. ¿Para qué? Para que Balaam, por medio de una profecía, maldijera a la nación de Israel. Entonces el rey le dijo a Balaam: yo te voy a dar cierto dinero si tú profetizas en contra de Israel, si tú maldices a los israelitas. Obviamente, hermanos, Balaam no podía hacer esto. De hecho, la Biblia dice que Balaam tenía miedo del Dios de los israelitas. Pero a Balaam se le ocurrió una idea. Balaam se preguntó: ¿cómo es que voy a conseguir dinero de Balac y de los de Moab, maldiciendo a Israel? ¿Cómo le voy a hacer? Y justamente a Balaam se le ocurrió una idea. Balaam dijo: no voy a profetizar en contra de Israel, sino que voy a incitar a las mujeres de Moab a que sedujeran a los hombres de Israel para que cometan pecados sexuales con ellas, y después ellos van a seguir a los dioses de Moab y Dios los va a maldecir por su rebelión. Este fue el plan de Balaam, hermanos. Y lo triste que es, hermano, lo triste es que sí sucedió así. Se cumplió tal cual Balaam lo planeó. Israel fue castigado, pero Balaam también fue destruido. Este hombre fue un blasfemo, un falso, y pereció con su impiedad, hermanos, con su iniquidad. Vean lo que dice Apocalipsis 2:14. Acompáñame rápido ahí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Aquí estamos hablando del mensaje a la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Todo esto, hermanos, hizo Balaam en Israel. Balaam representa el amor al dinero de los falsos maestros. Balaam representa un apóstata que influye a otros para apartarse de Dios. Y claro, hermanos, Balaam fue más allá que Caín. ¿Por qué? Porque Caín solamente pecó él y Balaam pecó él, pero también hizo pecar a otros con él. Fue más allá Balaam. El cristianismo de hoy en día, hermanos, tiene a muchos Caínes que crean su propio cristianismo, pero también tienen a muchos Balaam que seducen a la gente a ir detrás de las mentiras, de los falsos dioses, y lo hacen todo ¿para qué? Para hacerse ricos. Estos hombres los tenemos bien identificados, hermanos. Nosotros sabemos claramente quiénes desvirtúan a la iglesia para pedir dinero. Sabemos claramente quiénes son, los vemos en la tele, los vemos en internet. Y ahí están, hermanos, pidiendo ofrendas, diezmos. Ellos piden que una vez al año des tus primicias, pero claro, debes de dar dinero. Si quieres una bendición, pues da cierto dinero. Si quieres sanarte de enfermedad, da tanto, y etcétera, etcétera. Ellos hacen muchas cosas por ganar dinero. Pero todo esto lo hacen ¿cómo? Sacando la Biblia de su contexto, para su conveniencia. Así son los de Balaam, hermanos. Así son los hombres que se parecen a Balaam. Todo lo hacen por dinero y para desviar al pueblo de Dios. Entonces, Judas ha presentado a Caín, Judas ha presentado a Balaam, y Judas da otro ejemplo ahí en el versículo 11, vean, dice: porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron en la contradicción de Coré. La palabra contradicción, hermanos, se traduce como antilogía, que es antipalabra o rebelión. Caín desobedeció a la palabra de Dios. Balaam se opuso a la palabra de Dios, causando que otras personas pecaran, y Coré fue líder de una rebelión abierta en contra de Dios. La historia, hermanos, de Coré está en Números 16. En todo Números 16 tú puedes leer
esta historia. Y Coré, hermanos, era un levita, y como levita tenía que encargarse de la adoración a Dios, de la administración del pueblo. Eran los que tenían el servicio del tabernáculo. Coré era un adorador de Dios, pero era un adorador inmoral e irreverente. Ese era Coré. Coré era primo de Moisés, y Coré se hizo de dos amigos llamados Datán y Abiram, quienes tomaron gente. ¿Para qué? Para levantarse en contra de Moisés. Esa fue la rebelión que hizo, tomar gente para levantarse en contra de Moisés. Ve, acompáñame a Números 16, versículo 2. Números 16, versículo 2, lo que dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo de varones de renombre. Este tipo, este Coré, sabía que necesitaba hacerse de líderes para rebelarse en contra del siervo de Dios. Estos falsos líderes religiosos seguían a Coré, se levantaron contra Moisés, quien Dios había colocado como sus siervos. Y Judas, hermanos, está diciendo que esto hacen los falsos maestros. Inventan su propia religión como Caín, incitan a otros a seguir en su sistema como Balaam y atacan a los verdaderos siervos de Dios. Ve lo que dice ahí mismo, Números 16, pero el versículo 3. Versículo 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. En otras palabras, ya no los queremos como líderes. ¿Por qué? Continúa diciendo la congregación. Porque toda la congregación, o sea, todo el pueblo de Israel, todos ellos son santos. Vean, se creían santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Coré le está diciendo a Moisés como si Moisés y Aarón se hubieran puesto ellos solos al mandato de todo el pueblo. Pero vean lo que dice el versículo 13. Versículo 13. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. ¿Se dan cuenta de las palabras de Coré, hermanos? Coré está estimulando una rebelión. Él dice: basta, todos aquí somos santos, todos somos iguales delante de Dios. No tenemos la necesidad de un líder escogido como tú, Moisés. Todos tenemos derecho a nuestras propias ideas. Vean, hermanos, lo que está diciendo. Está incitando al pueblo en una rebelión. Y hoy en día eso hacen los falsos maestros. Odian la autoridad de Dios, odian la palabra de Dios y odian a los que Dios ha establecido como autoridad para su pueblo. Fíjense, hermanos, hay gente que conozco y dicen que ellos no se congregan porque no creen en la autoridad pastoral. Así que no, sino solamente ellos creen en la autoridad de Dios. Ellos solamente se van a someter en la autoridad de Dios, por eso no se congregan. Y quizás tú podrás decir, hermano, que al final la autoridad más grande es la de Dios, la autoridad más suprema es la de Dios. Y sí es cierto, eso es una verdad. Pero Dios nos manda en su palabra, en primer lugar, a someternos a ella, como tal, como está revelada, sin inventar cosas, que nos sometamos a su palabra. Eso es lo primero que manda Dios. Y en segundo lugar, Él dice que ha establecido líderes en su iglesia a los cuales debemos obedecer y someternos a ellos, como lo dice Hebreos 13:17. Eso es lo que enseña Dios, hermanos. Si tú no te quieres someter a tus líderes en la iglesia, entonces estás negando lo que dice la palabra de Dios. Coré y sus seguidores se levantaron en contra de Moisés y en contra de Aarón, quien Dios había establecido como líderes de ese pueblo. Por supuesto, hermanos, ellos trataron de revocarlos. Hubo una gran rebelión, pero Dios
acabó con esa rebelión de forma rápida, de forma inmediata. Vean lo que dice ahí mismo en Números 16, pero el versículo 28. Vean, versículo 28, lo que dice. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicieses todas estas cosas, y que no lo hice de mi propia voluntad. Moisés dice, yo no me levanté con mis propias manos. Yo no hago lo que hago porque se me ocurrió. Vean, versículo 29. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero vean, versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendiera vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Esto es lo que Moisés le está diciendo a todo el pueblo, a toda la nación. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Cuál fue la decisión? Vean, versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, cuando Moisés acabó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Esto fue el juicio de Dios. Judas, hermano, deja a Caín, a Balaam y a Coré como los representantes de los apóstatas. Los tres fueron inmorales e irreverentes delante de Dios. Por eso Judas empieza el versículo 11 diciendo, ¡ay de ellos! Esta es una declaración de juicio, ¡ay de ellos! Lo que les espera a estas personas es un castigo en la oscuridad, en las tinieblas, hermanos. Pero nota, hermano, cómo Judas continúa dando comparaciones y compara a estos hombres con fenómenos naturales. Ve lo que dice el versículo 12 de Judas. Por favor, si me acompañas a Judas, regresando a nuestro texto, Judas, versículo 12, dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13, fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En primer lugar, Judas dice, estos son manchas en vuestros agapes, versículo 12. Manchas en vuestros agapes. La palabra manchas, hermanos, se traduce mejor como escollos ocultos. Un escollo es una roca que está debajo del agua. Esta roca no está tan profunda, pero esta roca podría hacerle daño a una embarcación que pasara por ahí, la podía destruir si pasaba por ahí. Entonces, esa es la idea, hermanos. Judas dice que estos hombres son como rocas ocultas en los agapes, que tratan de dañar a la iglesia como una roca puede dañar a un barco. Eso es lo que dice Judas. Un agape, hermanos, en tiempo de Judas, un agape es o eran reuniones que compartían los hombres, y dentro de esas reuniones pues se compartía su fe, ellos podían edificarse unos a otros con la palabra, exhortarse a la piedad y a las buenas obras, como lo dice Hebreos, y esto hacían en los agapes. Entonces, como ya lo había enseñado Judas atrás, estos falsos maestros se metían dentro de los agapes, ¿para qué? Para destruir la fe del creyente, para hablar mentiras, para guiarlos a un camino torcido, para que al final lleguen a la destrucción, hermanos. Pero vean lo que dice Judas 12. Estos son
manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ellos no tienen ningún pudor, comen impúdicamente con vosotros, no tienen vergüenza alguna delante de Dios. Ellos no aman a Dios, hermanos. Ellos lo hacen todo para sí mismos. Y continúa diciendo Judas, que son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Algunas nubes, hermanos, no todas obviamente, algunas nubes producen agua. Y la tierra de Israel es una región semiárida. Esto quiere decir que dependen de las lluvias, pero desgraciadamente en esas zonas no reciben muchas lluvias. Y esta es la idea, hermanos. Judas está diciendo que los falsos maestros ofrecen mucho, prometen mucho, pero sus promesas son vacías. No dan satisfacción alguna, no traen bendiciones espirituales a nadie, sino que son como nubes sin agua. Entonces, todo sistema religioso dentro del cristianismo que no sigue la fe del Evangelio está haciendo esto, hermano. Solo promete el cielo, promete una relación con Dios, pero no puede dar lo que promete. Son nubes sin agua, como dice Judas. Y ve, continúa diciendo Judas en el versículo 12, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Árboles otoñales. El otoño, hermanos, es la última época del año donde se puede obtener una cosecha. Dice Judas que estos hombres son árboles que ni en otoño pueden dar fruto. Imagínense. Uno espera que en otoño tenga algo al final, por lo menos algo muy poco, pero que tenga algo de cosecha. Pero no hay nada, hermanos, no hay nada. Así son estos hombres. Como árboles otoñales. ¿Y por qué no hay nada? ¿Por qué no hay fruto? La razón la dice Judas, porque son 2 veces muertos y desarraigados. No producen fruto porque su raíz está muerta. Esa raíz que no llega a enterrarse bien en la tierra. Esa raíz que no recibe los nutrientes de la tierra está muerta. Y aquí estamos hablando, hermanos, de una relación con Dios. Los falsos maestros no tienen una relación con Dios. No tienen cómo tener esos nutrientes porque la tierra es Dios el que da los nutrientes y no tienen cómo tenerla. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Eso es lo que está diciendo Judas, hermanos. Pero vean lo que dice Mateo 15, versículo 13. Rápidamente, Mateo 15, versículo 13 dice, pero respondió él y dijo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Se dan cuenta? Estos falsos maestros no tienen vida, no producen frutos, porque están muertos y desarraigados. No tienen por dónde agarrarse. Muertos totales, hermanos. Así son los apóstatas. Y continúa diciendo Judas, versículo 13, Judas 1, versículo 13, regresemos por favor. Judas 1, versículo 13 dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y muchas de las veces cuando la Biblia se refiere al mar, hermano, es para referirse a la gente que no conoce a Dios. Y también de esto habla Isaías. Si me acompañas, o rápidamente yo te lo leo para no perder el texto. Isaías 57:20. Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Esta es una pequeña comparación, una pequeña descripción de los falsos maestros que arrojan basura. Y eso es lo que está diciendo Judas. Judas dice, estos hombres tienen mucha espuma, estos hombres tienen mucho movimiento, mucho ruido como el mar que se mueve tanto, que va para allá y para acá.
pero al final arrojan basura. Y así es el mar, hermanos. Cuando el mar sube muy alto la marea, se mueven las olas muy grandes y empieza a arrojar basura, empieza a arrojar animales muertos y ya ves en las orillas palos, basura. Y así son estos hombres, eso es lo que está diciendo Judas. Así son estos hombres. Tanto movimiento, tanto hablar y hablar, pero al final solo dejan basura, no dejan nada bueno. ¿Cuál es la basura? Bueno, hermanos, la basura es la inmoralidad, el engaño, los sueños falsos, la irreverencia, y etcétera, todos los pecados que estos hombres falsos apostatan y cometen. Vean, hermanos, para finalizar, Judas en el versículo 13 continúa diciendo, estrellas errantes, así son también, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esta es una descripción interesante, hermanos, porque tú cuando piensas en estrellas, piensas en el cielo oscuro, con estrellas fijas, pero dice Judas, ellas son estrellas errantes, no fijas, que van para allá y para acá, o sea, como una estrella fugaz, que solo pasan por el cielo. Así son los falsos, hermanos. Brillan por un poco periodo, pero son inestables. Se van de acá para acá, no tienen una órbita definida, desaparecen de la historia de la iglesia sin dejar algún fruto espiritual. Lo único que ellos dejan es destrucción dentro de las iglesias. Y Judas dice que la oscuridad más profunda les espera a estos hombres. Estarán eternamente ahí, hermanos, junto con Satanás y con los ángeles caídos. Entonces, los apóstatas, hermanos, son hombres muy peligrosos. Son personas hipócritas que prometen mucho, pero no pueden dar nada. Espiritualmente están muertos y todas sus obras crean basura y desperdicio. Así son los apóstatas, hermanos. Así son los falsos maestros. El día de hoy, hermanos, los tenemos aquí. Están dentro de las iglesias. Es una realidad. Pero el día de mañana desaparecerán. ¿Para irse a dónde? Directamente al infierno eterno, como lo dice Judas. Al infierno, a la oscuridad. El versículo 14, hermanos, al 16, Judas empieza a hablar de esto, del juicio eterno que habrá para estos hombres. Pero eso lo veremos la próxima semana, hermanos. No nos dejemos engañar por estos falsos maestros. No nos dejemos de engañar. No sigamos el camino de Caín, el camino de Balaam y el camino de Coré, hermanos. Sino apartémonos de ello. Sigamos nuestra fe, luchando por nuestra fe, hermano, en contra de estos falsos maestros y en contra de estos apóstatas. Dios los bendiga.